Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. En nuestro podcast anterior, titulado Un relato de 4.000 millones de años, vimos cómo se iniciaba el proceso de la vida en la Tierra. Hoy vamos a ver qué pasó tras la aparición de la vida y veremos que su trayectoria no es una línea recta, ascendente, tranquila y continua. No es una marcha lenta, ordenada, de lo simple a lo complejo. Es una historia llena de sobresaltos, de callejones sin salida, de explosiones de diversidad, de colapsos brutales. En 5 ocasiones nuestro planeta ha estado al borde de vaciarse de vida compleja. 5 veces la biodiversidad se ha desplomado de forma tan dramática que la mayoría de las especies han desaparecido en un intervalo de tiempo relativamente corto, si pensamos en escalas geológicas. Son las llamadas grandes extinciones. Cuatro de esos cataclismos ocurrieron mucho antes de que el primer dinosaurio pisara la tierra firme. La quinta marcó el final de su reinado, y aunque suene paradójico, cada una de ellas abrió puertas para evoluciones nuevas. Cada vez que la vida se vio acorralada, tuvo que reinventarse. Lo que somos hoy, tú y yo, cualquier ser humano que camine sobre este planeta, está ligado a esos momentos de destrucción. Somos, en cierto sentido, los herederos de una serie de accidentes cósmicos y geológicos. Sin esas extinciones, el mundo sería irreconocible. Tal vez seguiría dominando criaturas que ahora solo vemos en fósiles. Tal vez simplemente nosotros no estaríamos aquí. Vamos a viajar juntos a alguno de esos días oscuros de la historia de la Tierra. Vamos a sumergirnos en mares desaparecidos, a caminar por bosques primitivos, a escuchar el silencio que queda tras una gran mortandad. Y terminaremos en un día muy concreto, hace 66 millones de años, cuando una roca venida del espacio terminó con la era de los dinosaurios, y sin saberlo, abrió el camino para que, mucho tiempo después, apareciera nuestra especie. Esta es la historia de las grandes extinciones de la Tierra, y también de cómo, una y otra vez, la vida encontró la forma de volver. La primera gran extinción se produjo durante el periodo geológico que los científicos señalan con el nombre de Ordovícico, concretamente hace unos 470 millones de años. En nuestro planeta aún no hay árboles, no hay animales caminando sobre la tierra firme, solo rocas casi desnudas, apenas cubiertas con tapices de algas y musgos. La vida está en los océanos. Los mares ordovícicos son lugares extraordinarios. Están llenos de trilobites que se arrastran por el fondo, como si fueran una mezcla de cochinilla de la humedad y cangrejo primitivo. Hay braquiópodos pegados al sustrato, filtrando el agua. Corales rudimentarios convierten los primeros arrecifes, y entre ellos nadan los primeros vertebrados. Peces sin mandíbulas, de aspecto extraño, pero que marcan un antes y un después de la historia animal. Es un momento de gran diversidad. La vida ha explotado en muchas direcciones, probando formas, experimentando con cuerpos, con esqueletos, con estrategias, pero esta aparente estabilidad es frágil. En algún momento algo empieza a cambiar. El planeta comienza a enfriarse. Las razones exactas se siguen debatiendo, pero una de las hipótesis más aceptadas apunta a una drástica caída en los niveles del dióxido de carbono de la atmósfera. Este actúa como un abrigo para el planeta, retiene el calor. Si lo quitamos, la Tierra se enfría.
Y eso es justo lo que parece haber ocurrido. Las temperaturas bajan, grandes masas de hielo empiezan a formarse por los polos y se extienden sobre los continentes. Es el inicio de una gran glaciación, a gran escala. Pero ese hielo no solo es un paisaje bonito. Para formarse necesita agua, y la encuentra, cómo no, en los océanos. Los casquetes polares crecen y crecen, atrapando una fracción enorme del agua del planeta en forma de hielo. El nivel del mar desciende, lentamente en términos humanos, pero a una velocidad vertiginosa en términos geológicos. Las plataformas continentales poco profundas, esa franja de tierra no demasiado honda que rodea los continentes, comienza a quedar al aire libre. Se secan y se convierten en tierras emergidas. Y ahí está el problema. La mayoría de los organismos marinos del Ordovícico vivían en esas aguas poco profundas, bien iluminadas, llenas de nutrientes. Eran los grandes viveros de la biodiversidad marina. De repente, esos hábitats desaparecen. Es como si vaciáramos de un plumazo la mayor parte de las zonas costeras del planeta. Las comunidades biológicas colapsan. Muchas especies no pueden adaptarse a cambios tan rápidos en la profundidad, en la temperatura, en la salinidad del agua. Algunas sobreviven migrando a otras áreas, otras simplemente desaparecen. A esa fase fría le sigue, más tarde, un calentamiento y cambios en los patrones oceánicos, que terminan por rematar a ecosistemas ya debilitados. En un intervalo de cientos de miles de años, un parpadeo geológico, cerca del 85% de las especies marinas desaparecen. La primera gran extinción de la historia ha tenido lugar. El mar, que parecía tan lleno de vida, queda silencioso en comparación con lo que fue. La vida, sin embargo, no desaparece por completo. Algunas líneas evolutivas resisten, se adaptan, colonizan los nichos que han quedado libres. Lo que vuelve a crecer sobre las ruinas del Ordovícico ya no es exactamente lo mismo. El océano, desde ese momento, será totalmente diferente. Avancemos ahora unos 100 millones de años. Entramos en el periodo geológico que los científicos llaman el Devónico, hace unos 360 millones de años. El planeta no es el mismo. Algo decisivo ha ocurrido. La vida ha comenzado a colonizar la tierra firme. Si pudiéramos sobrevolar los continentes devónicos, veríamos algo sorprendente. Donde antes solo había rocas desnudas, ahora encontramos los primeros bosques. No se parecen a los bosques modernos. Son conjuntos de plantas primitivas, algunas de varios metros de altura, con estructuras que recuerdan a troncos y hojas, pero todavía lejos de los árboles que conocemos hoy. Aún así, son bosques, y eso lo cambia todo. Las raíces de esas plantas empiezan a penetrar en el suelo, a romper la roca, a crear verdaderos suelos por primera vez. En ese proceso, liberan nutrientes que la lluvia arrastra hacia ríos y mares. Mientras tanto, en los océanos, los peces han alcanzado un esplendor formidable. Hay peces acorazados gigantes, con cabezas cubiertas de placas óseas, algunos de ellos depredadores de más de 8 metros de longitud. Nadie está a salvo en esos mares. Parecía que el mundo vive una época de expansión de la vida, de conquistas, de innovaciones, y sin embargo, bajo la superficie se está gestando un problema. La extinción del Devónico no fue un único golpe. No hubo, que sepamos, un día concreto en que todo se vino abajo. Fue más bien una larga agonía, una serie de crisis encadenadas que se extendieron a lo largo de millones de años, como si el planeta respirara trompicones. Una de las hipótesis más interesantes relaciona esta crisis con los propios bosques que han colonizado los continentes. Las raíces que descomponen el suelo y libran nutrientes, la proliferación de suelos ricos,
puede aumentar el flujo de fosfatos y otros compuestos hacia los océanos. Y cuando los nutrientes llegan en exceso al mar, algo ocurre. Las algas se disparan. Se producen grandes floraciones de algas y microorganismos. A primera vista podría parecer algo bueno, más vida, pero esa explosión tiene un problema. Cuando estas algas mueren, se hunden y comienzan a descomponerse, un proceso que consume el oxígeno disuelto en el agua. Si el consumo supera el aporte, el resultado es la creación de zonas pobres en oxígeno o directamente zonas muertas. Los océanos devónicos empiezan a llenarse de regiones en las que apenas los organismos marinos pueden respirar. Grandes áreas costeras y marinas se convierten en trampas mortales. Muchos animales no pueden sobrevivir en aguas con tan poco oxígeno. Las comunidades se desestructuran. El resultado acumulado de esa crisis es devastador. A lo largo del último tramo del Devónico, aproximadamente el 75% de las especies desaparecen. Los arrecifes, que habían sido auténticas ciudades submarinas, colapsan. Muchos de los grandes peces acorazados, que parecían invencibles, se extinguen para siempre. De nuevo, la vida sobrevive, pero sale transformada. Cada extinción masiva actúa como una poda brutal del árbol de la vida. Muchas ramas se cortan para siempre, pero otras, que quizá eran discretas y minoritarias, quedan de repente con espacio libre para crecer. Sigamos avanzando. Llegamos ahora al periodo geológico denominado Pérmico, hace unos 250 millones de años. El aspecto de la Tierra es radicalmente distinto. Los continentes ya no están dispersos en varios bloques, se han unido en una gigantesca masa de tierra, la Pangea. Un supercontinente rodeado por un océano global. El interior de esa enorme masa continental es seco, extremo, con estaciones muy marcadas. En los mares y en tierra firme, la vida ha vuelto a diversificarse tras las crisis anteriores. Hay bosques de coníferas, hay insectos, hay anfibios, hay reptiles primitivos. La biosfera ha aprendido a vivir en un mundo de grandes contrastes. Y, sin embargo, en este periodo aparentemente consolidado, va a ocurrir algo que no tiene comparación. Es la mayor extinción de la historia de la vida, tanto que la conocemos como la Gran Mortandad. La historia probablemente empieza en lo que hoy es Siberia. Allí, en aquel tiempo, se abre una de las regiones volcánicas más colosales que ha conocido el planeta. Durante cientos de miles de años, enormes erupciones arrojan lava y, sobre todo, gases. No son erupciones aisladas de un volcán que estalla y se apaga. Es un vulcanismo sostenido que cubre con colada de lava superficies gigantescas y que inyecta a la atmósfera cantidades descomunales de dióxido de carbono, metano y otros gases. El efecto sobre el clima es demoledor. El planeta se calienta. No es un calentamiento suave, es rápido a la escala geológica y de gran magnitud. Los océanos absorben parte de ese calor y a medida que se calientan, pierden oxígeno, pues el agua caliente retiene menos oxígeno disuelto que el agua fría. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono que entra en los mares los vuelve más ácidos. El doble golpe, más calor, más acidez, es letal para muchos organismos marinos. Los ecosistemas empiezan a tambalearse. Los corales sufren. Los organismos que forman conchas de carbonato cálcico tienen dificultades para construir sus estructuras en un agua cada vez más corrosiva por el carbonato. Grandes zonas oceánicas se convierten en ambientes pobres en oxígeno, y en tierra firme, el calor extremo, los cambios en las precipitaciones y la posible liberación de gases como el metano agravan la situación. Todo parece conspirar contra la vida. Los paleontólogos estiman que hasta el 96% de las especies marinas
y alrededor del 70% de las especies terrestres desaparecieron en esta crisis. Es difícil imaginar lo que significa. Si pudiéramos estar allí y recorrer un bosque antes de la extinción y el mismo lugar poco después, encontraríamos una diferencia tan brutal que apenas nos parecería el mismo planeta. La vida, como conjunto, estuvo cerca de la aniquilación y, sin embargo, no sucumbió del todo. Algunos grupos de reptiles, de invertebrados, de plantas, sobreviven a duras penas. La recuperación no es rápida. Se calcula que la biosfera tardó millones de años en volver a alcanzar niveles comparables de diversidad. Pero entre los supervivientes hay líneas evolutivas que van a protagonizar el siguiente capítulo, entre ellas los antepasados de los dinosaurios. Avancemos de nuevo en el tiempo. Estamos ahora hace unos 220 millones de años, al final del Triásico. Pangea comienza a fracturarse. El supercontinente se resquebraja y donde la corteza se estira y se rompe, la roca fundida asciende y forma nuevas regiones volcánicas. Otra vez, el planeta entra en una fase de gran actividad ígnea. Otra vez, enormes cantidades de gases de efecto invernadero se inyectan a la atmósfera. El mundo del Triásico tardío es peculiar. Los dinosaurios ya existen, pero no son aún los amos del planeta. Conviven con otros grandes reptiles, con arcosaurios de aspecto extraño, con enormes anfibios. Es un ecosistema poblado por criaturas que hoy nos resultarían casi alienígenas. Cuando las emisiones volcánicas se intensifican, el clima se vuelve irrespirable. Las temperaturas globales suben y los océanos vuelven a acidificarse. Muchas especies, especialmente aquellas más sensibles a los cambios ambientales, no consiguen seguir el ritmo del desajuste. Se calcula que alrededor del 70% de las especies desaparecen en esta extinción del final del Triásico. Grandes grupos de reptiles que competían con los dinosaurios se van para siempre. Muchos anfibios gigantes que hasta entonces ocupaban su propio nicho desaparecen. Y aquí aparece una de las paradojas recurrentes de las extinciones masivas. Son tragedias para la mayoría de las especies, pero constituyen oportunidades para unas pocas. La desaparición de muchos competidores abre de golpe un gran número de nichos ecológicos, lugares en el ecosistema que quedaban vacíos, listos para ser ocupados para quienes puedan adaptarse. En este nuevo mundo, los dinosaurios, que hasta entonces habían sido una línea más del árbol de los reptiles, encuentran la ocasión de expandirse. Se diversifican, ocupan nichos de herbívoros y carnívoros, pequeños y grandes, terrestres y más tarde voladores. Durante los siguientes 160 millones de años dominarán el planeta. Imagina ahora la Tierra hace unos 66 millones de años. Los continentes tienen ya una disposición que empieza a recordar vagamente al mapa actual, aunque las formas y posiciones no son idénticas. Hay grandes masas de tierra en el hemisferio norte y sur, mares interiores, cadenas montañosas en crecimiento. Los ecosistemas son ricos y variados. Hay bosques densos, ríos caudalosos, llanuras abiertas. Los océanos están llenos de peces, de invertebrados, de reptiles marinos como los mosasaurios y los plesiosaurios. Los cielos son surcados por pleitosaurios, algunos de ellos gigantes, con envergaduras equivalentes a pequeñas avionetas. Y sobre todo, sobre la tierra firme, caminan algunos de los animales más impresionantes que han existido jamás. Grandes herbívoros como el Triceratops o los hadrosaurios, con sus extraños picos y crestas. Depredadores colosales, como el Tyrannosaurus rex, dinosaurios blindados como los equinosaurios, verdaderos tanques vivientes. Es un mundo pleno, complejo, que ha evolucionado
y se ha reajustado durante millones de años. Si nos situáramos en esa época y observamos al planeta, no tendríamos ninguna pista evidente de que algo terrible está a punto de ocurrir. La vida parece haber alcanzado una nueva edad de oro. Pero lejos, en el espacio, una roca se dirige hacia la Tierra. Es un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro. En términos cósmicos no es especialmente grande, pero la energía que lleva consigo por su velocidad y masa es gigantesca. Durante millones de años ha viajado silenciosamente por el sistema solar y ahora su órbita se cruza con la de nuestro planeta. No hay marcha atrás. Hace 66 millones de años, esa roca entra a la atmósfera terrestre a una velocidad enorme. En segundos, se convierte en un bólido incandescente que atraviesa el cielo. Su trayectoria la lleva hacia una región que hoy conocemos bien, la península del Yucatán, en México. Allí impacta, liberando una cantidad de energía equivalente a miles de millones de bombas nucleares modernas explotando a la vez. La superficie de la Tierra en el punto de impacto se comporta casi como un líquido. La roca se funde, se vaporiza, es expulsada violentamente hacia arriba, formando una columna de materia que perfora la atmósfera. Parte de ese material sale al espacio, parte cae de nuevo. El choque provoca terremotos de magnitudes que superan cualquier cosa que hayamos registrado. La onda sísmica recorre el planeta entero. En las costas cercanas, el mar se levanta en forma de tsunamis gigantescos. En el Golfo de México, las olas pueden alcanzar cientos de metros de altura. Las masas de agua se internan tierra adentro, arrastrando sedimentos, árboles, animales, arrancando todo a su paso. Incluso en mares lejanos, el impacto se siente como un trauma brutal. Pero lo más terrible aún está por llegar. Cuando el material expulsado por el impacto alcanza grandes alturas y empieza a caer de nuevo, cada fragmento, cada gota de roca fundida, cada trozo de piedra reentra a la atmósfera a gran velocidad. Se calienta hasta ponerse al rojo vivo. Son miles de millones de proyectiles incandescentes cayendo casi a la vez, distribuidos por todo el planeta. La atmósfera de pronto se llena de partículas ardientes. Esa lluvia global de material provoca un fenómeno devastador. La radiación infrarroja se dispara. Es como si el cielo entero se convirtiera en un gigantesco estufa, irradiando calor hacia la superficie. Los bosques, las praderas, las acumulaciones de hojas secas y madera muerta empiezan a arder espontáneamente. No hace falta una chispa concreta. El calor es suficiente para inflamar la vegetación. Incendios forestales se desatan a escala continental. Se unen, se retroalimentan, convierten regiones enteras en un infierno de fuego. Para cualquier animal de gran tamaño que se encuentre al aire libre, la situación es casi imposible de soportar. El calor puede ser letal en cuestión de minutos. El humo, el aire tórrido, las llamas avanzando por todas partes, muchos dinosaurios, incluidos gigantes como tiranosaurios o tiraceratops, tienen pocas opciones. Su tamaño, que en condiciones normales es una ventaja, se convierte aquí en una condena. Es difícil esconderse cuando eres tan grande. Mientras tanto, los ríos hierven en la superficie. Las superficies de los lagos y mares cercanos al impacto se agitan, y en los océanos abiertos, la lluvia de fragmentos también calienta las capas superficiales del agua. El plancton marino, esa base diminuta pero esencial en la cadena alimentaria oceánica, sufre una mortandad masiva. Las primeras horas tras el impacto podrían ser, con justicia, las más destructivas de toda la historia de la vida en la Tierra. En un solo día, en unas pocas horas,
muchos animales y plantas mueren. El mundo verde y azul se convierte por un tiempo en un mundo de fuego y humo. Pero el cataclismo no termina ahí. Después del fuego llega la oscuridad. Todo ese material lanzado a la atmósfera, polvo, fragmentos de roca, aerosoles de azufre, permanecen en suspensión. A eso se suman el hollín de los incendios que arden por todos los continentes. Las partículas se distribuyen alrededor del planeta, formando una capa que bloquea parte importante de la luz del sol. El cielo, que ya estaba cubierto de humo, se vuelve cada vez más opaco, primero gris, luego casi negro, así día tras día. Con la luz solar reducida, la fotosíntesis se reduce drásticamente. Las plantas que dependen de la luz para producir su alimento empiezan a morir una tras otra. Los bosques arrasados por el fuego ya eran una tragedia. La falta de luz termina de rematar a muchas especies vegetales que podrían haber sobrevivido en pequeños refugios. Cuando las plantas desaparecen o se reducen a niveles mínimos, toda la cadena alimentaria se tambalea. Los herbívoros se quedan sin alimento, las poblaciones colapsan, y cuando desaparecen los herbívoros, los carnívoros que dependen de ellos también se quedan sin recursos. Es un efecto dominó implacable. Al mismo tiempo, las partículas en la atmósfera reducen la cantidad de energía solar que llega a la superficie. El planeta se enfría. Tras el golpe de calor inicial, llega una especie de invierno global. Es lo que se conoce como el invierno por impacto. Las temperaturas caen. En algunos lugares pueden descender varios grados en un tiempo relativamente breve. Para los ecosistemas ya afectados por el fuego y el caos previo, este frío prolongado es otro golpe. Solo las especies más resistentes o aquellas con estrategias de supervivencia especiales podrán aguantar meses o incluso años en condiciones tan hostiles. Cuando la situación se estabiliza, la factura es inmensa. Se estima que alrededor del 75% de todas las especies del planeta, en tierra y en mar, han desaparecido. Entre las víctimas se encuentran todos los dinosaurios no avianos, los grandes reptiles voladores, los plectosaurios, muchos reptiles marinos, los amonites y buena parte del plancton oceánico. Es una crisis rápida, brutal, que en términos geológicos ocurre casi de golpe. Y sin embargo, incluso en medio de ese escenario apocalíptico, hay supervivientes. Algunas especies han tenido, sin saberlo, las características justas para soportar la tormenta. Pequeños animales capaces de esconderse en madrigueras subterráneas, donde el calor del primer golpe apenas penetra unos centímetros. Animales capaces de ralentizar su metabolismo, de aguantar largos periodos con poco alimento. Organismos acuáticos que se refugian en el fondo de lagos, ríos o mares, donde el agua actúa como escudo frente al calor extremo. Imaginemos a un pequeño mamífero del Cretácico, algo semejante a un cruce entre una musaraña y una ardilla primitiva que vive en madrigueras, un animal que pasa buena parte del día bajo tierra, que sale a la superficie sobre todo de noche. Durante las horas del impacto y la lluvia de fuego, permanece en su refugio, protegido por unos pocos centímetros de tierra. No sabe lo que ocurre, pero lo oye, los ruidos lejanos, quizá el eco de los troncos que crujen al arder, animales que huyen. Cuando la peor parte del calor pasa y el aire es respirable, ese pequeño mamífero sale a un mundo irreconocible. El paisaje que conocía, con su mosaico de plantas, presas y depredadores, ha desaparecido, pero él sigue vivo. Algo similar ocurre con algunas tortugas acuáticas, capaces de permanecer en el fondo de lagos o ríos durante largos periodos. Mientras arriba todo arde, ellas se quedan inmóviles, sumergidas, respirando lentamente. El agua absorbe buena parte de la radiación infrarroja que abrasa la superficie. Cuando más tarde emergen a tomar aire,
se encuentran con un mundo quemado y oscuro y frío, pero también han sobrevivido. Con el tiempo, tras años de oscuridad parcial, las partículas suspendidas en la atmósfera empiezan a asentarse. El polvo cae, el hollín se deposita. La luz del sol vuelve poco a poco a alcanzar la superficie con más intensidad. Las temperaturas se estabilizan, los incendios cesan, la fase aguda del desastre ha terminado. Lo que queda es un planeta herido. Los bosques han desaparecido en grandes regiones. Los dinosaurios no avianos, que dominaron la Tierra durante más de 160 millones de años, son ya cosa del pasado. Los grandes reptiles voladores han dejado el cielo vacío. Los mares han perdido muchas de sus formas más características. El silencio era abrumador. Y sin embargo, la vida no se rinde. Las primeras en regresar, en muchos lugares, son las plantas más resistentes. Lechos, musgos, vegetación que no necesita suelos profundos ni condiciones muy estables. Crecen rápido, colonizan suelos desnudos, cubren cenizas y restos con un manto verde. Los paleontólogos encuentran en muchos sedimentos justo por encima del límite de la extinción señales de este fenómeno, una abundancia enorme de esporas de lechos. Es como si la tierra, tras el incendio, brotara de nuevo de abajo arriba. Donde hay plantas, tarde o temprano vuelven los animales, pequeños insectos, invertebrados, anfibios y, por supuesto, los mamíferos. Durante toda la era de los dinosaurios, los mamíferos habían sido secundarios, animales generalmente pequeños, nocturnos, que se mantenían en un segundo plano. No competían en tamaño ni en espectacularidad con los grandes dinosaurios. No eran los protagonistas del escenario, pero eso también les protegió. Estaban acostumbrados a vivir al margen, a esconderse, a aprovechar recursos modestos. Tras la extinción, de repente, el mundo ha quedado lleno de nichos vacíos. No hay grandes herbívoros ni grandes depredadores. No hay gigantes dominando las copas de los árboles, porque esos bosques aún se están recuperando. Lo que hay es un espacio ecológico disponible. Hay oportunidades. Los mamíferos comienzan a diversificarse. Algunos se especializan en trepar a los árboles, aprovechando los nuevos bosques que brotan. Otros se adaptan a correr por el suelo, persiguiendo presas o huyendo de nuevos depredadores. Otros desarrollan dientes adecuados para una dieta herbívora, otros carnívora. En unos pocos millones de años, el mundo del Paleoceno, el periodo que sigue al Cretácico, se llena de mamíferos muy distintos, animales que recuerdan a pequeños caballos, a roedores, a primitivos carnívoros. No hay que olvidarlo, no todos los dinosaurios desaparecieron. Un grupo muy particular sobrevivió al cataclismo, las aves. Son los descendientes directos de ciertos dinosaurios terópodos. Durante el Paleoceno, algunas aves se convertirían en auténticos depredadores gigantes, tan altos como un ser humano o más. Caminaban por la tierra, con picos poderosos ocupando nichos de superdepredadores que antes pertenecían a dinosaurios. Durante un tiempo, los mamíferos siguen siendo pequeños en comparación con ellas. Aún así, la diversidad de mamíferos crece lentamente, pero sin parar. Entre todas esas líneas evolutivas que explotan, aparecen nuevas formas de vida. Hay una que nos interesa especialmente, la de los primates. Los primeros primates aparecen en algún momento tras la extinción, quizá unos 10 millones de años después del impacto. Son animales pequeños que viven en los árboles de bosques ya consolidados. Tienen manos capaces de agarrar ramas, dedos que les permiten manipular objetos. Sus ojos, orientados hacia adelante, les dan visión estereoscópica, una ventaja para calcular distancias al saltar entre ramas. Sus cerebros son,
para su tamaño corporal, relativamente grandes. Son criaturas discretas que pasan desapercibidas en un mundo donde hay otros mamíferos, aves gigantescas, reptiles. Ningún observador imparcial habría dicho en ese momento que de esas pequeñas especies surgiría, millones de años después, una criatura capaz de construir radiotelescopios, escribir poesía o grabar podcasts sobre extinciones. Pero eso es exactamente lo que ocurrirá. Durante decenas de millones de años, los primates se diversifican. Algunos se adaptan a la vida diurna, otros siguen siendo nocturnos. Aparecen formas que viven en selvas densas, otros que explotan ramas más abiertas y otros que bajan al suelo. En algún momento, mucho más tarde, en África, aparece un grupo particular de primates, los homínidos. De ellos surgen los Australopithecus y finalmente, hace unos 300.000 años, nuestra especie, el Homo sapiens. Toda esta cadena de acontecimientos, desde los primeros vertebrados marinos del Ordovícico hasta nosotros, está atravesada por las grandes extinciones. Cada una de ellas recortó el árbol de la vida de manera brutal. Sin la extinción del Ordovícico, las comunidades marinas habrían seguido otro rumbo. Sin las crisis del Devónico, los primeros bosques y los vertebrados terrestres se habrían desarrollado de otra forma. Sin la gran mortandad del Pérmico, los antepasados de los dinosaurios quizá no habrían tenido las mismas oportunidades. Sin la extinción del Triásico, los dinosaurios no se habrían convertido en los soberanos del Mesozoico. Y sin el impacto del asteroide hace 66 millones de años, los mamíferos probablemente habrían quedado relegados a un papel secundario. Es inquietante pensarlo, pero es difícil escapar a la conclusión. Nuestra existencia depende, en buena medida, de una cadena de catástrofes. Las extinciones masivas nos enseñan varias cosas. La primera, que la vida es extraordinariamente resistente. Ha soportado glaciaciones globales, calentamientos extremos, vulcanismos gigantescos, impactos cósmicos. Una y otra vez, cuando parecía acorralada, ha encontrado refugios, ha sobrevivido en pequeños reductos y desde ahí ha vuelto a expandirse. La segunda, que la vida es increíblemente frágil. Un pequeño cambio en la química de la atmósfera, en la temperatura del océano, en la intensidad de la luz solar, puede desencadenar reacciones en cadena que acaban con la mayoría de las especies. La biosfera no es un mecanismo robusto e inmutable, es un equilibrio dinámico y delicado que puede alterarse. La tercera, que cada extinción no es solo una pérdida, sino también un punto de inflexión. Cada catástrofe reordena el tablero evolutivo. Lo que desaparece abre huecos para los que vienen después. La desaparición de unos grupos permite la expansión de otros. Los vencedores de una era pueden ser las víctimas de la siguiente, y las criaturas modestas que sobreviven en las márgenes pueden convertirse, tras la tormenta, en los nuevos protagonistas. Y por último, que nuestra historia está íntimamente ligada a esos procesos. Somos, en cierto sentido, los descendientes de aquellos pequeños mamíferos que sobrevivieron mientras el cielo ardía, que se refugiaron bajo tierra mientras la lluvia de fuego convertía la superficie en un horno, que supieron aguantar en un mundo de oscuridad y frío hasta que por fin el sol volvió a brillar con fuerza suficiente. Mira hacia atrás a las grandes extinciones no solo como un ejercicio de curiosidad científica, es también una forma de tomar conciencia de nuestra propia fragilidad y responsabilidad. Vivimos en un planeta que ha cambiado radicalmente muchas veces. Hoy, por primera vez, una sola especie tiene la capacidad de alterar la atmósfera, los océanos y los ecosistemas a nivel global en un lapso de tiempo muy corto. Quizá, al recordar estas historias de destrucción y renacimiento, podamos entender mejor
el lugar que ocupamos. No somos el final inevitable de la evolución, ni el centro de la historia de la vida. Somos una rama más de ese árbol inmenso que ha tenido la suerte y la carga de ser consciente. Y tal vez, cuando pensemos en las próximas grandes transiciones de la vida en la Tierra, merezca la pena preguntarnos qué papel queremos jugar, el de una especie que provoca un nuevo colapso o el de una especie que comprende, por fin, lo delicado que es este pequeño planeta azul. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.